tenía constitucionalmente prohibido ejercer el voto. O sea, era una república en la que votaban menos del 10% de la población. Y es importante conocer esa historia. No solo es importante conocerla para saber de dónde procedemos y en dónde están las raíces de esas prácticas. Yo contaba, por ejemplo, y es una de mis anécdotas favoritas, en el siglo XVIII yo he encontrado documentos, la legislación colonial, echando hacia atrás, la legislación colonial española prohibía a los afrodescendientes y a los indígenas en general, les prohibía acceder a las universidades. No podían entrar a las universidades porque no tenían pureza de sangre. No podían acceder a un puesto importante de la burocracia porque no tenían pureza de sangre. No podían acceder a los ejércitos porque no tenían pureza de sangre. Aún siendo libres, no podían hacerlo. Y uno de los documentos más llamativos que encontré fue un documento que relata el conflicto que se arma en las puertas de la iglesia de la catedral de Valledupar, de la iglesia en Valledupar, 1803-1804, todavía en la colonia, porque unas mujeres afros se ponen un manto que solo le estaba permitido a las blancas y van a la iglesia con ese manto y las blancas las denuncian y le exigen a la policía de la época que les quite el manto, y estas mujeres dicen que ellas no se van a quitar el manto, que ellas tienen tanto derecho como cualquiera a quitarse, a usar ese manto. Y ahí se arma la de Troya, se arma una discusión y un escándalo y una pelotera, y el documento concluye con que las blancas se van molestas porque las afrodescendientes no se quitan el manto. Yo siempre he interpretado esas cosas como las que debieron haber muchas en la colonia y en la república, como las manifestaciones de lucha contra ese pasado discriminatorio y excluyente desde muy temprano. Por lo que me parece muy importante conocer ese pasado para entender de dónde venimos además, e igualmente para entender todo lo que hemos logrado y todo lo que nos falta por hacer, para entender que no es casual que en ciudades como Cartagena las comunidades más pobres sean fundamentalmente las comunidades afrodescendientes, que no es porque no somos tan inteligentes como ellos, que no es porque nos falte disciplina ni trabajo, es porque soportamos 4 siglos de inferiorización, es porque destruyeron nuestra autoestima y la destruyeron de la manera más radical y profunda, y es porque apenas estamos recobrando esa autoestima, apenas estamos en el esfuerzo de recobrar colectivamente esa autoestima. De modo que yo creo que esta historia es importante, y aquí quiero decir una posición muy personal mía. Yo soy partidario, digamos, uno de mis libros de cabecera es un libro que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. Es un libro de Frantz Fanon. Creo que es el libro más importante que se ha escrito hasta el día de hoy sobre el racismo. Pero al final Frantz Fanon dice una cosa maravillosa. Dice: yo no estoy escribiendo contra el racismo,
para practicarlo de otra manera. Yo estoy escribiendo contra el racismo, no para practicarlo como negro, al revés. Estoy escribiendo contra el racismo, es para reivindicar mi derecho a ser humano, para reivindicar mi identidad de ser humano, igual a todos los demás, ni inferior ni superior, igual a todos los demás. De manera que, un poco cuando yo hablo y escribo sobre estas cosas, lo hago porque creo que desde el punto de vista humanístico tenemos una profunda ventaja hoy, ganada con mucho sufrimiento, y es que hemos padecido la discriminación y la exclusión. Todos nosotros de alguna manera la hemos padecido, y estamos obligados a destruirla, no a reproducirla, a luchar contra eso, tenga el carácter que tenga, no a reproducirla. Y en ese sentido, yo quiero destacar también que esa historia ha tenido grandes héroes, anónimos la mayoría de las veces. Héroes sin los cuales ni ustedes ni yo estaríamos en esta sala. Héroes que durante todos esos siglos lucharon de alguna u otra forma por la dignidad y lograron espacios, abrir espacios. Yo relato en mi libro, por ejemplo, que era una cosa que se había negado totalmente en Colombia, que en la lucha por la independencia y por la república en Cartagena, que fue entre otras cosas uno de los sitios donde más se libró a fondo esa lucha por la importancia estratégica de la ciudad, el gran conductor de esa lucha fue un afrodescendiente, Pedro Romero, que entre otras cosas no era ni siquiera colombiano, era cubano, de Matanzas, Cuba, y fue sin duda el gran líder de la independencia absoluta de Cartagena. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario Independentista en Cartagena. Y a Pedro Romero se le había negado un año antes a su hijo el derecho a ir a la universidad. Tenemos incluso la petición de Pedro Romero al rey para que se le permitiera a su hijo ir a la universidad a estudiar Derecho, que en efecto después de la República fue y estudió Derecho y fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos toda una historia por recobrar. Los personajes como Pedro Romero son innumerables en nuestra historia, pero hay una tradición cultural e intelectual que los ha desconocido. Tenemos figuras gigantescas como Manuel Zapata Olivella, quien organizó en 1943 la primera manifestación pública contra el racismo en Colombia, en Bogotá, que es el autor más traducido en los Estados Unidos después de García Márquez. Eso no lo sabemos. Después de García Márquez, la obra más traducida al inglés es la de Manuel Zapata Olivella. Se estudia en decenas de universidades norteamericanas, europeas, africanas, pero no se estudia en Colombia. Manuel Zapata Olivella